día los queremos invitar a completar esta tier list referida a los líderes políticos más importantes del siglo XX y del siglo XXI. Hace unos días publicamos una tier list destinada a categorizar los imperios más relevantes de la humanidad y tuvimos muy buenos comentarios y es por eso que eh, además de agradecer desde luego ese tipo de interacciones, quisimos hoy nuevamente hacer una tier list referida a la temática antes señalada, en la cual vamos a clasificar a estos personajes en distintas categorías. La primera de ellas, gran líder, reservada para los líderes más importantes de este periodo. Luego los líderes trascendentes, posteriormente importantes en su época. Luego importantes en su país y finalmente personajes relevantes. Todos sin duda son personajes relevantes y hemos querido destacarlos el día de hoy, ordenándolos por su nivel de trascendencia, de la importancia que tuvieron muchas veces en su país o también incluso más allá de las fronteras del país que les tocó liderar. Desde luego, sin ningún tipo de sesgo político, tenemos aquí líderes de las más variadas ideologías y consecuente con ello, cuando los vayamos analizando, trataremos de no incurrir en adjetivos calificativos negativos de ningún tipo, puesto que nuestro canal no es un canal político, sino un canal de divulgación histórica que busca, desde luego, analizar los hechos de la forma más imparcial y objetiva posible. Dicho esto, vamos a analizar a nuestros personajes, a nuestros líderes más importantes del siglo eh, XX y XXI. El primero es Deng Xiaoping, líder de la China comunista, que lo vamos a incorporar acá como un líder trascendente, puesto que Deng Xiaoping fue el padre, por así decirlo, de esta revolución económica que hoy día podemos apreciar en China. Todo comenzó con él ya algunas décadas atrás, liderando un proceso de reforma económica que adoptó algunas medidas propias del capitalismo, lo cual sin duda es controversial en una China comunista, y que después ha sido continuada por los líderes de la China comunista, pero sin duda el gran responsable o quien podemos personificar este inicio de cambio económico en la China comunista es Deng Xiaoping. El siguiente que vamos a analizar es Charles de Gaulle. Charles de Gaulle también es un personaje que lo vamos a categorizar como líder trascendente por la importancia que tuvo en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y también como líder francés una vez finalizada la guerra. El siguiente es el presidente Franklin Delano Roosevelt. A él lo vamos a ubicar como un gran líder. Es el primer gran líder, puesto que tuvo un rol fundamental en Estados Unidos. Asumió el gobierno en una época de una crisis económica, la crisis que sucedió al crack de la bolsa de Nueva York de 1929. Aplicó una serie de medidas económicas que fueron exitosas y posteriormente tuvo un rol trascendental durante la Segunda Guerra Mundial. La intervención norteamericana fue importantísima para resolver ese conflicto y es por eso que el presidente Roosevelt tiene un lugar preponderante en nuestra lista. Van a aparecer acá muchos presidentes norteamericanos, pero eh, eso se justifica en la medida de que en el periodo que hoy día analizamos del siglo XX y siglo XXI, Estados Unidos ha tenido un rol protagónico, evidentemente. Si estuviésemos analizando los líderes del siglo XVI, probablemente estaríamos llenos de reyes de la monarquía española, pero no es el caso. Indudablemente van a aparecer acá varios presidentes norteamericanos que han tenido un rol importante en su país, pero también en la política exterior. El siguiente personaje que vamos a analizar es el presidente Nasser de Egipto. A él lo vamos a ubicar acá como importante para su época. Nasser fue un líder egipcio que tomó medidas bastante controversiales y conflictivas con el mundo occidental y que se transformó en un líder no solo en Egipto, sino para todo el mundo árabe, en un líder natural de ese Medio Oriente en una época, en un contexto de Guerra Fría, donde puso en jaque
a muchos países occidentales, sobre todo a Inglaterra. El siguiente personaje es Fidel Castro. Fidel Castro lo vamos a agregar aquí también como importante para su época, puesto que Fidel Castro lideró una revolución comunista en Cuba que hasta el día de hoy tiene sus consecuencias, tiene sus líderes que han logrado mantener este régimen y se transformó también en un líder para una izquierda, sobre todo latinoamericana, que vio en él un ejemplo a seguir. Eh, También tuvo un rol importante durante la Guerra Fría y es por eso que lo categorizamos como importante para su época. Tenemos aquí a Gaddafi. Gaddafi lo vamos a agregar como importante para su país, Libia. Eh, un régimen autoritario, bastante estricto y un líder bastante carismático que muchas veces puso en jaque al mundo occidental. Por eso está como un líder importante, sobre todo para su país, como muchos de los líderes que estamos analizando acá sus acciones fueron bastante controversiales y sin duda importantes en la vida de las personas que viven y vivieron en ese país. El siguiente es Mikhail Gorbachev. Gorbachev también lo vamos a ubicar como un gran líder, en lo más alto, digamos, de este ranking, por así decirlo, puesto que Gorbachev lideró cambios importantes en la entonces Unión Soviética la perestroika concretamente, que significaron el paso de un régimen comunista a una política económica más abierta. Con Gorbachev la Unión Soviética se abrió los cambios y todo se desencadenó posteriormente con la caída del comunismo a nivel mundial, la caída del muro de Berlín, sin duda, y Gorbachev tuvo un rol fundamental en ese periodo, Premio Nobel de la Paz, un personaje que a lo mejor es infravalorado en el estudio de la historia del siglo XX, pero para nosotros es un personaje fundamental, puesto que su actuar significó un cambio radical en la política económica de ese momento. Otro personaje es el presidente Bill Clinton. Él lo vamos a categorizar como un personaje relevante. Aplicó muchas políticas sociales en Estados Unidos, tuvo dos periodos, demócrata, afrontó algunos conflictos internacionales, tuvo también algunos escándalos, así que pero sí es uno de los presidentes destacados de Estados Unidos. El siguiente personaje es Hirohito. Hirohito lo vamos a poner acá como importante para su época. Él representa al Japón expansionista, el Japón bélico, el Japón de la Segunda Guerra Mundial y es por eso que fue importante para su época y trascendió, por cierto, a las fronteras propias de Japón. El siguiente es Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, un líder de la ex Unión Soviética, lo vamos a agregar en importante para su época, puesto que él destacó dentro de esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eh, durante la Guerra Fría y sobre todo en la carrera espacial con Estados Unidos. El siguiente es Ho Chi Minh, líder vietnamita, también muy importante para su época, puesto que él encarna ese Vietnam que logró derrotar a Estados Unidos, nación que en la época de Nixon tuvo que retirarse. Es un líder de izquierda que logró imponerse como líder en Vietnam y su importancia radica justamente en ese enfrentamiento con Estados Unidos y en la gran derrota que tuvo Estados Unidos en ese periodo. El siguiente es Vladimir Lenin. Lenin lo vamos a incorporar acá como un líder trascendente, eh, líder que logró apoderarse del poder en Rusia, establecer un sistema comunista real
Y está en esa posición dado que su actuar significó la aplicación del comunismo en un país europeo, y que posteriormente se transformaría en la Unión Soviética, con todo lo que ello implica, la Guerra Fría. No fueron muchos años los que gobernó, pero indudablemente su trascendencia y su experiencia más bien sirvió de inspiración a otros comunismos en otras zonas del mundo. El siguiente personaje es Margaret Thatcher. Margaret Thatcher la vamos a incorporar también como un líder trascendente. Ella, perteneciente al Partido Conservador, se caracterizó por la aplicación de medidas neoliberales en Inglaterra en los años 80, afrontando una serie de conflictos con mano dura, como el conflicto de los mineros, como la guerra de las Malvinas. Así que sin duda es un personaje trascendente en ese contexto de Guerra Fría. El siguiente personaje es Francisco Franco. Francisco Franco lo vamos a incorporar como un personaje importante para su país, España. Franco gobernó 40 años. Sin duda es un personaje controversial en la historia española, eh, por lo que significó la guerra civil y su gobierno. Él dejó el poder al fallecer a mediados de la década del 70, eh, y desde luego algunos sectores lo critican, pero por otro lado también otros destacan en él la implementación de medidas sociales en España, y más allá de la opinión acerca de su gobierno, sin duda es un personaje inteligente que supo jugar sus cartas y navegar en el contexto europeo de distintas épocas que le tocó vivir. En 40 años pasan muchas cosas, y vaya que pasaron cosas: la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y él supo adaptarse a esos tiempos, y por ende, digamos, marcó la vida de los españoles, para bien o para mal, en más de 40 años. Así que lo ubicamos como importante para su país. El siguiente personaje que vamos a destacar es Ataturk, también como importante para su país. Ataturk es el padre de la República Turca, una república que luego de finalizado el Imperio Otomano se tiene que reconstruir, reinventarse, occidentalizarse también, y ese proceso es liderado por Ataturk, muy reconocido y respetado hasta el día de hoy en su país. El siguiente personaje es Vladimir Putin. Vladimir Putin lo vamos a incorporar como un líder trascendente. ¿Cómo no lo vamos a incorporar como un líder trascendente? El día de hoy estamos presenciando la guerra entre Rusia y Ucrania, donde él sin duda tiene un rol protagónico y ha tenido un rol protagónico en la política europea fundamentalmente en las últimas décadas. Ha gobernado largos años Rusia y ha generado conflictos y ha provocado a las potencias europeas y también a Estados Unidos con un discurso muy confrontacional, y con muchas críticas también desde el exterior a su gobierno por sus afanes expansionistas y por las medidas que ha adoptado internamente en Rusia. Sin duda es un personaje que seguramente nos va a acompañar un tiempo más, y veremos cómo termina este proceso para Rusia. El siguiente personaje es Konrad Adenauer. Konrad Adenauer también es un líder trascendente, puesto que él lideró la recuperación de Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial. Es un personaje importante en la política europea, y sobre todo en ese milagro económico que fue la recuperación alemana luego de quedar en gran medida destruida luego de la Segunda Guerra Mundial. El siguiente personaje es Benito Mussolini. Benito Mussolini lo vamos a incorporar como un personaje importante para su país. A principios del siglo XX, en los años 20 justamente, encabezó un movimiento totalitario, el fascismo, en el cual el Estado tiene un rol fundamental, protagónico, impulsó el corporativismo, quiso recuperar la grandeza del territorio italiano, comparándolo con lo que fue el Imperio Romano,
pero no tuvo mayor trascendencia fuera de sus fronteras y tuvo un desempeño mediano durante la Segunda Guerra Mundial. Así que lo dejamos ahí como importante en su país a Benito Mussolini, sin perjuicio que actualmente es recordado y hay algunos movimientos en Italia que recuerdan la figura de Mussolini. Pero como dije anteriormente, al no tener trascendencia más allá de las fronteras de Italia, permanece en nuestro listado como un líder importante en su país. El siguiente personaje es Saddam Hussein. Saddam Hussein va a quedar como un personaje dentro de nuestra categorización importante en su época. En los años 90, el conflicto del Golfo, el conflicto de Estados Unidos con Irak, el provocar a Estados Unidos, sin duda un personaje muy controversial y que marcó muchos años, digamos, eh, la, la- la esfera, digamos, internacional que afectó no solo el Medio Oriente, sino generó un conflicto con la intervención de muchos países, desde luego encabezados por Estados Unidos. El siguiente líder es Golda Meir, la incorporamos como un personaje relevante, primer ministro de Israel, tuvo un rol importante en la guerra de Yom Kippur, eh, con el mundo árabe, tuvo algunas acciones de acercamiento y la dejamos ahí como un personaje relevante. El siguiente es el presidente norteamericano Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt lo destacamos como un personaje importante de su país, es un presidente muy querido en Estados Unidos, fue uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido Estados Unidos, destacó a principios del siglo XX por la aplicación de medidas sociales, muy preocupado de su pueblo y para muchos él sentó las bases de lo que sería posteriormente el gran Estados Unidos. Ese Estados Unidos que tuvo un rol fundamental en las dos guerras mundiales, eh, y destacar, digamos, por esa hegemonía que tuvo y tiene hasta el día de hoy este país norteamericano. El siguiente líder que vamos a destacar es Xi Jinping. A él lo vamos a incorporar como un personaje importante para su época. Y su época es nuestra época. Hoy día él lidera a China, una China que ha crecido enormemente en lo económico, acercándose a Estados Unidos en su liderazgo económico mundial. eh, y sin duda ha sido un continuador de estas políticas existentes en China hace ya algunas décadas y que ha significado una controversial incorporación de medidas capitalistas dentro de un régimen comunista, que también ha ido acompañado por la aplicación de distintas tecnologías de control de la población en China y otro tipo de medidas bastante controversiales. El siguiente personaje es, eh, vamos a Latinoamérica, Juan Domingo Perón, y lo vamos a dejar como un personaje importante para su país. Controvertida figura, para algunos un gran líder argentino, para otros el iniciador de una serie de medidas que significaron posteriormente crisis, distintas crisis económicas en Argentina, eh, como muchos de estos líderes querido por algunos, odiado por otros, pero sin duda un personaje importante para los argentinos, por eso está también en nuestro listado Juan Domingo Perón. El siguiente es el presidente Nixon. Lo vamos a incorporar como importante para su época. Un presidente que destacó durante la Guerra Fría, el escándalo Watergate, su injerencia en otras realidades, por ejemplo, su intervención en las políticas eh, latinoamericanas. Así que por eso su influencia va más allá de lo que fue la política interna norteamericana, sino también en otros países. Por eso está en ese sitial el presidente Richard Nixon.
Nelson Mandela. Nelson Mandela lo vamos a incorporar como un personaje importante para su época, por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica y por sobre todo por su no rencor y su tolerancia al llegar y transformarse en un líder de una Sudáfrica más abierta, más unida, en la cual incorporó incluso a adversarios políticos en su gestión. El siguiente personaje es el Ayatollah Khomeini, lo vamos a incorporar también como un personaje importante para su época. Él lideró una revolución musulmana, una revolución islámica en Irán, que significó un cambio de paradigma importante en la política iraní y que desde luego tuvo consecuencias a nivel internacional, desafiando a las naciones occidentales y aplicando un régimen muy estricto en la aplicación de la religión islámica. El siguiente es Winston Churchill, otro de los grandes líderes que llega a la cima de nuestro ranking, por decirlo de alguna forma. Churchill es un político británico que lideró a su país durante la Segunda Guerra Mundial, que tuvo una vida muy interesante para quienes puedan leer un poco de la biografía de Churchill, y que ocupa ese sitial a la vez por ser uno de los líderes que eh, generó políticas que significaron el término de la Segunda Guerra Mundial. Interesante la figura de Winston Churchill y por eso ocupa eh, un lugar destacado en nuestro análisis. El siguiente personaje es Mao Zedong. Mao, un personaje trascendente, sin duda, quien comenzó a aplicar las políticas comunistas y se apoderó del poder en China, liderando una revolución no solo política, sino también cultural, que significó grandes cambios y una política centralizada en China. Otro personaje es el presidente Wilson, también un líder trascendente, un líder importante, puesto que lideró a Estados Unidos durante el periodo de la Primera Guerra Mundial. Fue trascendental para que Estados Unidos fuera parte de ese conflicto y al ser parte también contribuyera a ponerle término a aquel conflicto. Así que por eso ocupa un sitial importante dentro de nuestro listado. Otro personaje que también lo vamos a incorporar, no, lo vamos a incorporar como importante para su época, fue el emperador austriaco Francisco José, puesto que, ya que recién hablamos de la Primera Guerra Mundial, el inicio de este conflicto se encuentra en el Imperio Austrohúngaro. Eh, el emperador tenía algunos problemas de sucesión y su heredero, el archiduque Francisco Fernando, ¿sí? De ahí viene el nombre del grupo musical Franz Ferdinand. Tenemos un video en el canal sobre eso. Al ser asesinado en Serbia, él genera hostigamiento hacia Serbia, que a la vez está aliada con Rusia, y se desencadena uno de los conflictos eh, que involucró a una mayor cantidad de países en la historia, como es la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra también se le denominó a esa guerra de trincheras. Por ser trascendental en el inicio de este conflicto, ubicamos como una persona importante, un líder importante en su época, al emperador Francisco José. Kim Jong-un, el actual líder de Norcorea, lo vamos a incorporar como importante para su país. Sin duda, un personaje controversial que ha desafiado a las naciones occidentales, que encabeza un régimen comunista dictatorial en Norcorea, y que ha marcado y sigue marcando e influyendo en la política internacional y desde luego en la vida de los coreanos. John Kennedy, el presidente Kennedy, ¿cómo no iba a estar el presidente Kennedy? Lo vamos a incorporar como un personaje
importante para su época. O tal vez un líder trascendente. Es difícil dónde ubicar a John Kennedy. Yo creo que dejémoslo como un personaje trascendente a John Kennedy. El presidente Kennedy es un presidente que pasó la historia no por su triste fallecimiento, sino también por ser un hombre muy visionario en la carrera espacial, por llegar a la Luna. Eh, Además tuvo que enfrentar algunos conflictos propios de la Guerra Fría, como el conflicto de los misiles en Cuba. Un líder que aplicó algunas reformas de carácter social y es muy bien recordado en Estados Unidos por ese hecho. Así que lo incorporamos como líder trascendente. El siguiente es Augusto Pinochet, importante para su país, sin duda. Lo vamos a dejar ahí. Pinochet lideró un régimen militar durante 17 años, luego de uno de los gobiernos más desastrosos que ha tenido Chile, como es el gobierno de Salvador Allende, de inspiración marxista. Su gobierno, como muchos líderes, es muy cuestionado. Para algunos es un violador de los derechos humanos, para otros es un reformador de la vida política y económica de Chile. Lo cierto es que las reformas económicas significaron un fuerte progreso de Chile y esas medidas fueron continuadas por los siguientes gobernantes de la coalición denominada Concertación, que sí continuó al gobierno de Pinochet de centro izquierda, y esas medidas llevaron a Chile a ser probablemente el país más desarrollado de Latinoamérica. Eh, Destaca dentro de su periodo el haber dejado el poder mediante un plebiscito, el cual perdió alcanzando el 44% y fracción de los votos. El siguiente personaje es Angela Merkel. Angela Merkel la vamos a ubicar como una persona importante para su época. Sí, Angela Merkel lideró al país más importante desde el punto de vista económico de la Unión Europea, como es Alemania. La canciller alemana estuvo largos años y destacó por sus políticas en materia medioambiental y, digamos, también por su coherencia, por ejemplo, en la política de migración, que fue muy cuestionada, digamos, y siendo ella muy consecuente con las políticas de migración alemanas. Entre muchos otros aspectos, Alemania tuvo un rol importante y tiene un rol importante en la Unión Europea y por eso la labor de Angela Merkel es destacada en esa materia, no solo en Alemania, sino también en la política europea. El siguiente es el presidente George Bush. George Bush lo vamos a dejar acá como un personaje relevante. Tuvo dos mandatos, le tocó afrontar el tema de las Torres Gemelas, ustedes se acordarán, eh, y el posterior conflicto, digamos que continuó a ese periodo, lo hizo con mano dura, y desde luego por eso ocupó un lugar importante en la historia norteamericana y en la historia mundial. El siguiente personaje es el zar Nicolás II. El zar Nicolás II lo vamos a incorporar como un personaje importante para su época, puesto que no supo manejar adecuadamente el poder en Rusia, lo que generó una revolución que terminó, como todos sabemos, en octubre de 1917 con la instauración de un régimen marxista. Sabemos también el triste término de él y su familia y desde luego ocupa un lugar importante en su época que nos permite entender ese contexto en que se dio la Primera Guerra Mundial sin muy buenos resultados para Rusia, digámoslo, y por cierto, luego el establecimiento del régimen comunista. El siguiente es Hugo Chávez, vamos a poner como importante para su país, un líder de izquierda que inició una revolución en Venezuela, que se mantiene hasta el día de hoy con magros resultados, que continúa hoy día Maduro y que ha significado que un número importante de la población venezolana busque refugio en otros países latinoamericanos. El siguiente personaje, Yasser Arafat. Arafat, eh,
un personaje importante para su época, trató de generar lazos entre Palestina e Israel, la búsqueda de paz. Sabemos que ahí hay un conflicto que se mantiene hasta el día de hoy, pero sin duda los esfuerzos de Arafat fueron reconocidos a nivel mundial y por eso es parte también de nuestra lista de líderes destacados del siglo XX y XXI. El siguiente es Adolf Hitler. Adolf Hitler lo vamos a poner como un gran líder. O sea, si Hitler no es líder, digamos que es raro no conceptualizarlo así. Eh, y sí, sin duda es un líder que marcó los destinos de Europa y del mundo durante la Segunda Guerra Mundial, liderando un movimiento político de carácter totalitario denominado nacionalsocialismo, que tuvo muy buenos resultados en un inicio en Alemania, resultados electorales y ya una vez en el poder, resolviendo una serie de problemas económicos que arrastraba Alemania, lo que significó tener también los recursos suficientes como para rearmarse en una Alemania muy castigada por el Tratado de Versalles, y que lideró a este país durante la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, la existencia de Hitler marcó el destino de muchos países y por eso ocupa este lugar dentro de nuestro listado. El siguiente líder es Boris Yeltsin, lo vamos a dejar como un personaje relevante por ser uno de los primeros líderes luego de la caída de la Unión Soviética, también bastante controvertido, eh, y cuyas políticas trascendieron evidentemente a lo que fue Rusia, sobre todo en los países vecinos. El siguiente personaje también lo vamos a agregar a personajes relevantes, es Barack Obama, primer presidente de ascendencia afroamericana en Estados Unidos, quien tuvo un rol importante en materia medioambiental, recibió el Premio Nobel de la Paz, desde luego intervino en distintos conflictos internacionales, presidente demócrata, tuvo algunas políticas sociales y por eso tiene este lugar en nuestro listado. El siguiente es Joseph Stalin, lo vamos a dejar también como un gran líder. Él llevó a la práctica mucho de las ideas de Lenin, también desde luego aplicó su propio criterio en distintas políticas y duras políticas que se aplicaron en la ex Unión Soviética, transformó a la Unión Soviética en una potencia mundial, más allá de la ideología que él tenía, y sin duda tuvo un rol fundamental durante la Segunda Guerra Mundial y la época posterior en la cual gobernó este país. Y finalmente el presidente Ronald Reagan, presidente norteamericano, lo vamos a incorporar ahí, lo vamos a dejar al lado o cerca al menos de Margaret Thatcher, pues fueron grandes amigos. Presidente republicano que tuvo un rol importante en impulsar medidas neoliberales en Estados Unidos y desde luego tuvo una influencia importante durante los años 80, no solo en Estados Unidos, sino también en el ámbito internacional. Y eso, estimados amigos, espero que les haya gustado esta tier list. Los invitamos a dejarnos sus comentarios si coinciden conmigo en esta categorización o tienen otro criterio, en alguno de estos personajes o líderes lo habrían ubicado en otro lugar. Tal vez si estimen que falta algún otro personaje destacado del siglo XX o siglo XXI, los invitamos a participar y les agradecemos, como siempre, habernos acompañado en este ejercicio y habernos entretenido analizando en conjunto este apasionante siglo XX y siglo XXI. Muchas gracias.